Bueno, saludos chicos, ¿qué tal? En esta sesión voy a tratar sobre analizar todos los conceptos, tales como magnitud, cosenos directores, ángulos directores, vector unitario. Esos serían los temas que voy a revisar en esta sesión, ¿sí? Hasta hace poco han de haber estado revisando vectores en dos dimensiones. Cuando decimos vectores en dos dimensiones, nos referimos a vectores que están en un plano cartesiano definido por el eje X y el eje Y, típico, ¿verdad? Cuando tenemos el eje X y el eje Y, pues hablamos ahí de cuadrantes. Y es que tenemos cuatro: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y cuando nosotros dibujamos un vector, ese vector puede estar en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Sí, pero ya hablar de vectores en 3D implica que aparte del eje X y del eje Y, se suma un tercer eje que sería el eje Z. Y que como los ejes anteriores tienen una parte positiva, un eje Z positivo y un eje Z negativo en la parte opuesta, pues, ¿no? Asimismo acá tenemos eje X positivo, en el otro extremo, en el otro semieje tenemos el eje X negativo, Y positivo y Y negativo. Entonces, por ahí se complica un poco la situación con respecto a los gráficos o a los dibujos que ustedes van a visualizar en los diferentes PDFs o en la pizarra, por el hecho de que estamos tratando de graficar, dibujar, representar algo de tres dimensiones en una pizarra plana de dos dimensiones. Entonces aquí sí va a jugar bastante el tema de su imaginación. Pero por ahí más adelante tengo los simuladores 3D para visualizar los vectores de una mejor forma. Sí, entonces cuando tenemos ya los tres ejes, el eje X, Y y Z ahora, ya no hablamos de cuadrantes, sino que ya hablamos de octantes. O sea, las regiones en las que va a quedar dividido todo el espacio. Ya no digo plano cartesiano, sino esto ya es el espacio tridimensional que va a estar dividido en ocho espacios, en ocho subespacios. ¿Sí? Acá arriba, como usted puede ver, hay cuatro octantes y abajo cuatro octantes más, son ocho en total. Bueno, esto es parte del formulario que ustedes tienen, que les han subido. Sí, vamos a poner aquí rápidamente algunos ejemplos de vectores en 3D. Como todo vector debe tener un nombre, qué sé yo, vector A, podríamos decir el vector 2i más 3j menos 6k. Tendríamos nosotros siempre que estar en nuestro vector. Son los valorcitos que tenemos aquí. Esto sería la componente en X. Por acá tenemos la componente en Y. Por acá tenemos la componente en Z. Sus tres componentes. Estas pueden ser positivas, negativas, y dependiendo de la combinación de signos, pues ya usted podrá imaginarse en qué octante va a estar dicho vector. Pero ahí tenemos sus tres componentes en X, en Y y en Z, que van a estar acompañados de los vectores unitarios I, J, K. En ese orden siempre, I será para la componente en X, J será para la componente en Y, y K será para la componente en Z. Como pueden ver, los vectores I, J, K son vectores unitarios, y el hecho de que sean unitarios, pues usted verá que tienen esa simbología como una especie de sombrerito ahí arriba. Cada vez que usted vea un vector con ese simbolito, como un sombrerito, eso significaría un vector unitario. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos sus tres componentes y ahí te puedo poner millón de ejemplos. Vamos directamente a acá, a esta animación. Acá tenemos GeoGebra de mejor forma. El espacio con los tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Sí? Entonces yo ahorita voy a tipear aquí un vector cualquiera, vamos a llamarle vector U, ¿sí? Un vector U, pongamos aquí adentro unas cuantas componentes, que sé yo, una I, 2J y 3K. Claro que aquí en este simulador de GeoGebra no,
no tengo que andar poniendo IJK. Se sobreentiende que la primera componente es la de X, la segunda es la de Y y la siguiente es la de Z. Siempre va a ser en ese orden. ¿Sí? Y entonces aquí estamos visualizando nuestro vector. Podríamos identificar que está en el primer octante. Bueno, no va a ser tan, por cuestión mismo del tema del gráfico, tampoco no nos van a estar preguntando mucho en qué octante está. Pero ¿qué serán las cositas que nos pueden preguntar con respecto a nuestro vector? Vamos primero a... ¿sí? Vamos entonces a calcularle la magnitud al vector de este vector o cualquiera. Por ahí usted tendría en su formulario que para calcular la magnitud de un vector cualquiera, así como lo hacía en 2D, con vectores en 2D, usted aplicaba Pitágoras. Acá también las componentes en X la va a elevar al cuadrado, la componente en Y la va a elevar al cuadrado y la componente en Z la va a elevar al cuadrado, y todo eso sumándose. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular rápidamente la magnitud de nuestro vector U en este caso. Entonces, la magnitud de nuestro vector U quedaría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3. Y bueno, ahorita me estoy inventando un ejemplo, un vector donde todas sus componentes son positivas, ¿sí? Entonces, las preguntas que ustedes siempre se hacen con respecto a este tema de vectores es, ¿en qué cálculos yo sí reemplazo el signo? ¿En qué cálculos no reemplazo el signo? ¿En qué cálculos sí debo reemplazar? ¿En qué otros cálculos no debo reemplazar? En este tema de la magnitud, da igual si lo reemplazas o no, por el hecho de que todos estos valores, todas estas componentes X, Y y Z van a estar elevadas al cuadrado. Entonces, ya sea un número positivo o un número negativo, ya sea la componente positiva o negativa, si usted lo eleva al cuadrado, igual le va a quedar el resultado positivo. Así que por eso le digo que en este caso de la magnitud específicamente, no va a importar si le reemplaza o no le reemplaza el signo. Así que no se complique con el tema, simplemente póngalo todo en positivo. Así las componentes estén negativas, usted póngalo todo en positivo, no se estrese con el signo, igual va a tener el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a trabajar 1 cuadrado más 2 cuadrados más 3 cuadrados. Ok, entonces, según lo que me obtengo en la calculadora, tengo en este momento un vector de magnitud 3.74. Entienda que 3.74 unidades, pongámosle, ¿no? Porque estamos trabajando con un vector general. Este vector, si fuese de un vector de fuerza, pues le pondríamos newton. Si fuese un vector de desplazamiento, le pondríamos metros. Si fuese un vector de aceleración, le pondríamos metros sobre segundo al cuadrado. Depende del contexto, pero ahorita simplemente estamos hablando de vectores en general, así que por lo tanto se le pone simplemente U de unidades. Coincidencialmente con la letra U con el nombre del vector, pero es mera coincidencia, ¿no? Ahora, entienda que este valor que acaba usted de encontrar, que es la magnitud, o también se le llama norma o módulo, o en palabras más sencillas, el tamaño del vector. Eso es lo que estamos consiguiendo, el tamaño del vector. Como usted puede visualizarlo ahí, entonces ese vector que usted está viendo ahí tiene un tamaño, 1.74. ¿Sí? Ahora, esa es la parte para calcular la magnitud. Vamos a hablar entonces también ahora del vector unitario. Vector unitario. ¿En qué consiste calcular un vector unitario? Cuando usted calcula, construye, arma un vector unitario, como su nombre lo está ya sugiriendo, vector unitario significa un vector de tamaño 1, un vector de magnitud 1. Este vector no podría ser unitario. Repito, para que un vector sea unitario, su magnitud debería ser 1. Entonces, este vector no es unitario porque tiene un tamaño o magnitud de 3.74. Si yo quisiera construir un vector unitario, lo que tengo que hacer es que al vector como tal, cada uno de sus componentes, dividirlo para su magnitud. Entonces, si yo tuviera un vector A cualquiera, que tiene su componente en X,
tiene su componente en Y, tiene su componente en Z. Si yo lo quiero hacer un vector unitario, podríamos entonces cambiarle el signo aquí y ponerle un sombrerito, porque así esa es la notación para un vector unitario. En tal caso tendríamos que dividir cada uno de sus componentes para la magnitud del vector. Eso es lo que se tendría que hacer. Hay que dividir cada componente para la magnitud del componente en X, como la componente en Y, como la componente en Z. Sí. Entonces, esa sería la expresión para calcular el vector unitario. Entonces, vamos a inventarnos aquí otro ejemplo. Vamos a cambiarle aquí un poco los signos a nuestro vector unitario. Perdón, a nuestro vector U. Para tener variedad, ¿no? A ver, pongámosle aquí en la última componente un vector, un signo negativo. Ya. O a la segunda para no verlo por abajo, si no estamos ahí. Ok. Ya, ahí tenemos. Ahí está nuestro vector. ¿Sí? Ya cambió de octante, dado que la componente en Y ahora es negativa. Si yo le vuelvo a sacar la magnitud a este otro vector, que es diferente al que trabajamos primero, es otro vector ya, porque ya le cambié el signo a una de sus componentes, eh, la magnitud seguiría siendo la misma, por lo que le dije hace rato, ¿no? Si yo aquí este menos 2 lo elevo al cuadrado y vuelvo a salir el 4, y a este resultado se va a mantener. Ya, simplemente es para que ustedes tengan otro valor, ¿no? Vamos entonces a calcular el vector unitario en la dirección del vector U. Un I menos 2J más 3K. Ese es el vector U original. Pero como lo quiero hacer unitario, lo que tengo que hacer es cada componente dividirlo para su magnitud, que ya la sacamos hace rato. 3.74, 3.74, 3.74. Como se estará dando cuenta, cuando usted construye el vector unitario de signos que tenía, o sea, si el vector U tiene la combinación de signos más, menos, más, esa combinación se mantiene, ¿sí? Esa combinación se mantiene, anote eso. Cuando construye un vector unitario, la combinación de signos debo mantenerla. Ya, listo, eso ya sería entonces ahí unitario. Que lo podríamos dejar así, lo podríamos dejar así, o podríamos empezar a resolver esto en la calculadora, hacer las divisiones respectivas y pues ver qué nos queda en decimales. Bueno, 1 dividido para 3.74 nos estaría dando 0.267. Ahí usted verá cuántos decimales toma o cuántos decimales el profesor le dice que en este caso pongamos aquí 0.27, dejemos redondeando a 2, menos 2 dividido para 3.74, 0.53, J, más 3 dividido para 3.74, K, 0.80. Ok, entonces ahí ya tenemos un vector unitario. El vector U que tenemos originalmente es el vector UI menos 2J más 3K, pero su vector unitario sería este de acá. Y en sí el vector unitario, si yo lo tuviese que graficar o visualizar acá en el gráfico, sería un vector más chiquito, de tamaño 1 exactamente, porque habíamos dicho que este vector, el U original, tiene un tamaño de 3,74. Pero su vector unitario, debemos saber dos cosas de ese vector unitario. Uno, apunta en la misma dirección, apunta en la misma dirección que el vector original. Entonces vamos a dibujar ese vector ahorita. Apunta en la misma dirección que el vector original. La única diferencia es que este vector ya no tiene un tamaño de 3.74, sino que tiene un tamaño ya de 1. Por algo le estamos diciendo que es un vector unitario.
tiene un tamaño de 1, una magnitud de 1. Usted tranquilamente lo puede comprobar. Usted puede calcularle la magnitud a este vector unitario. ¿Cómo? Pues como ya lo hicimos acá al comienzo, con Pitágoras, usted pondría todas sus componentes al cuadrado y la suma y resolver todo eso con la calculadora. Seguramente le debería salir 1. En el mejor de los casos le sale 1 cerrado, pero por cuestiones decimales que arriba redondeamos y truncamos, lo más seguro es que no le salga 1 cerrado, pero sí algo muy cercano, 0.99, 0.98, cuestiones así. Sí, a ver, si lo pusieron ustedes en su calculadora, acá salió 0.996, que ya redondeándolo tendríamos el 1, que de eso se trata, repito, un vector unitario, un vector. Sí. Entonces visualicen eso mientras lo copio acá en la pizarra virtual para tener los apuntes. Entonces dejemos una última nota aquí. Hagamos una última nota aquí. Cuando construimos el vector unitario, mantenemos la combinación de signos. Del vector original. Mantenemos la combinación de signos del vector original. Si usted llegase a cambiarle los signos, la interpretación que se daría ahí es que el vector seguirá siendo unitario, porque si usted le llegase a cambiar el signo por aquí, del menos a más o de más a menos, el vector seguirá siendo unitario, sí, pero ya no estará apuntando en la misma dirección del vector sobre el cual estábamos trabajando. Será un vector unitario, pero que estará apuntando por cualquier otro lado, pero menos en la dirección de U en este caso, ¿no? Repito, si usted le llegase a cambiar el signo al vector unitario, alguno de los signos, el vector seguirá siendo unitario, o sea, seguirá siendo de tamaño 1, pero ya estará apuntando por otro lado que no sea el vector sobre el cual estábamos trabajando, que era U. Eso es lo que estaría pasando en el caso que usted, quizás por desconcentración, le cambió el signo al vector. ¿Sí? Ok, entonces creo yo que ahí está claro el tema del vector unitario. Sigamos trabajando. En otra sesión haré pues ya la parte de ejercicio. Ahorita estamos revisando como que los fundamentos teóricos. Vamos ahora. Vamos ahora a hablar, ya hemos hablado de la magnitud del vector. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando con este mismo vector U. Ya sabemos, ya le sacamos la magnitud hace rato, salió 3.74, ¿verdad? Sí, 3.74. Vamos ahora a hablar del tema de los cosenos y ángulos directores. Cosenos y ángulos directores. Pasa que usted sabe que todo vector necesita magnitud y también necesita una dirección. Y la dirección podrá estar dada por los signos o también podrá estar dada por ángulos, los que dan la dirección al vector, ¿sí? Y es que nuestro vector ahorita podríamos calcularle al menos 3 ángulos, ¿sí? Podríamos calcular lo que forma nuestro vector. Repito, aquí está nuestro vector, se llama vector U. Nuestro vector U forma un ángulo con el eje X positivo. Los estaré poniendo del mismo color que está el eje. Pues, ¿no? El eje X está en color rojo. Acá este ángulo entre nuestro vector y el eje X positivo le vamos a llamar alfa. Hay un
ángulo que se forma entre nuestro vector U y el eje Y. Este ángulo sería entre nuestro vector y el eje Y positivo. Se llama beta ese ángulo. Y tenemos un tercer ángulo que se forma entre nuestro vector y el eje Z positivo. Estoy haciendo bastante énfasis en mencionar que son los ejes positivos. ¿Sí? Entonces, ahí están los tres ángulos. Alfa, beta y gamma. Esos son los nombres que ya están establecidos. No me lo estoy inventando yo, así lo va a encontrar en los diferentes ejercicios y formularios. Alfa, beta y gamma. ¿Quién es alfa? Alfa es el ángulo que se forma entre el vector y el eje X positivo. Beta es el ángulo que se forma entre el vector y el eje Y positivo. Gamma es el ángulo que se forma entre el vector y el eje Z positivo. Claro que los ejercicios también te van a preguntar por los ángulos que se forman con los ejes negativos, pero vamos a hacer que también eh, va a ser un procedimiento parecido, simplemente con un pasito extra, nada más. Ok, entonces trabajamos con nuestro vector U, que es un I menos 2J más 3K. Que quede claro que este 1 aquí lo estoy escribiendo, yo sé que si quiero no lo escribo y se sobreentendería que ahí iría un 1, ¿no? Ya, pero ahorita sí lo estoy escribiendo. A ver, entonces hace rato y fue de 3,74 la magnitud, ¿no? Ok, entonces, vamos a entonces aquí poner como título cosenos y ángulos directores. Sí, entonces vamos a poner aquí. Todo esto nace de la parte del análisis de trigonometría, dado que si nosotros proyectamos nuestro vector a los diferentes ejes, se formaría un triángulo rectángulo, y con respecto a los ángulos, podríamos, dado que tenemos su componente adyacente y la hipotenusa, que vendría a ser la magnitud del vector, es que planteamos los cosenos de estos ángulos. Ya, pero bueno, no estamos en trigonometría, entonces por el momento y por cuestión tiempo, usted entenderá que estas son las fórmulas para el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma. Sí, entonces, para el coseno de alfa, pues tenemos lo que es la componente en X del vector dividido para la magnitud del vector. El coseno de beta trabaja con la componente en Y dividido para la magnitud del vector. Y coseno de gamma, pues tenemos la componente en Z dividido para la magnitud del vector. Siempre se divide por la magnitud del vector en este tema de los cosenos directores. Sí. Y asimismo tampoco es difícil recordarlo, dado que si alfa es el ángulo que se forma con el eje X, precisamente estoy usando la componente en X. Beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y positivo, precisamente se usa la componente en Y, y así pues, ¿no? No es difícil recordar todas estas expresiones. Y de aquí usted podría ya despejar alfa, beta y gamma en cada expresión. Alfa sería entonces coseno a la menos 1 de la componente en X para beta sería coseno a la menos 1 de la componente en Y dividido para la magnitud del vector. Y gamma pues sería coseno a la menos 1 de la componente en Z dividido para la magnitud del vector. Vamos reemplazando para nuestro vector que tenemos acá. Alfa sería entonces igual a coseno a la menos 1. ¿Cuánto es la componente en X? Pues bueno, ya las había señalado anteriormente, vamos a volverlas a señalar aquí. La componente en Y y la componente en Z. Entonces reemplacemos. Sería entonces 1 dividido para 3,74. Beta sería pues coseno a la menos 1
de la componente en Y sería menos 2 dividido para 3,74 de 3 dividido para 3,74. Yo lo estoy haciendo aquí muy paso a paso. Usted puede venir de acá, de aquí a acá directamente. Reemplazar los datos directamente si ya domina la fórmula, ¿no? Ok, ya vamos poniendo todo esto en la calculadora. Mucho cuidado de tener en radianes su calculadora para estos cálculos. Ya, entonces, si su calculadora está en radianes, está todo bien con su calculadora, estaríamos aquí obteniendo un ángulo de 74,49 grados. Acá beta saldría 122,32 grados. Y el último ángulo gamma estaría saliendo 36,66 grados. Esos son los tres ángulos, esos son los tres ángulos y yo ya puedo decir varias cosas de nuestro vector U. Puedo decir lo siguiente con respecto al vector U. Nuestro vector U forma 74,49 grados con el eje X positivo. ¿Sí? Y yo hace poco le dije, sí, es verdad, los enunciados, los ejercicios, habrá veces que también te negativo, ya sea el eje X, Y o Z. Entonces, lo único que usted tiene que hacer, si es que usted también quiere escribir aquí qué ángulo forma con el eje X negativo, lo único que tiene que hacer el ángulo que se formó con el eje positivo, que en este caso sería 74,49. 180 menos 74,49 sería 105,51. Sí, pregunta típica que se hace en profe, ¿siempre va a ser con 180 grados en la recta? Sí, siempre. Y en ese orden, 180 menos el ángulo que se dio con la parte positiva. Vamos a seguir, sigamos escribiendo ahora. Nuestro vector U forma 122,32 grados con el eje Y positivo. Pero así también podría escribir yo cuánto forma con el eje Y negativo. ¿Cómo averiguamos eso? Tan solo tenemos que restar 180 menos 122, 180 menos 122,32, 57,68. Y por último, también podríamos decir que nuestro vector U forma 36,66 grados con el eje Z positivo. Pero también podríamos decir cuánto forma con el eje Z negativo. O sea, aquí está la información completa. Mira, profe, ¿todo eso me van a preguntar en un solo ejercicio? No, nada que ver. Quizás en alguna tarea, sí, pero en evaluaciones, no, no, no. Tan solo te van a preguntar por alguno de estos ángulos. Solo que ahorita lo estamos practicando todo de una vez. Ahí está la información completa de este vector U. ¿Cuánto forma con los ejes positivos y negativos de los ejes X, Y y Z? Entonces, note, repito, lo que habría que recordar aquí es cómo se obtuvo estos ángulos de aquí. Con los ejes negativos se restó 180 menos la parte positiva. ¿Siempre va a ser 180? Sí, siempre va a ser 180. Ok, déjenme hacer una captura a esto para ponerlo en la pizarra. El 4,49 grados con el eje X positivo.
es que teníamos el gráfico ahí con los tres ejes, el X, el Y y el Z. Ya, entonces, ahorita quedémonos con un solo eje, por ejemplo, con el eje X, se me ocurre. Entonces tenemos los dos ejes, tanto el eje X positivo, aquí en medio está el origen, con el punto de coordenada 0, 0, 0, y acá tenemos el eje negativo. Y nuestro vector dice que está formando 74,49 grados con el eje X positivo, o sea, básicamente esto. Aquí está el eje X positivo y está formándose 74,49, creo que es. 74,49, sí. Ya, o sea, más o menos por ahí. Entonces, si aquí está nuestro vector U, formando 74,49 grados con el eje X positivo, y si la pregunta del enunciado del ejercicio te dice, ¿y cuánto está formando con el eje negativo? El eje negativo está opuesto al eje positivo, pues, ¿no? Y usted sabe que de eje positivo a eje negativo hay un observador para que lo visualice. Entonces, si tú quieres sacar el ángulo acá, tan solo tendrías que restar toda la media vuelta de los 180 grados con el ángulo que está en la parte derecha, 74,49. Y es ahí donde aparece el 105,51 en este caso. 105,51. ¿Sí? Entonces, 180,49, ahí apareció el 105,51. Por eso le digo que siempre se va a restar de 180.